Damos la bienvenida al licenciado Henry Llanes Suárez. Él es presidente del colectivo ciudadano Frente Nacional por un Nuevo IES. Se ha iniciado un nuevo año y un nuevo año de preocupaciones para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pilar fundamental del sistema de protección social del país que atraviesa una crisis multidimensional que amenaza sus cimientos al momento con dos frentes críticos. Por un lado, una profunda crisis de gobernanza, por otro, una severa crisis de sostenibilidad financiera para este año. Iniciemos con su análisis, licenciado Llanes. Sí, mi estimado Gustavo, un cordial saludo para usted y para la audiencia. Sí, en verdad, cada, cada año que pasa para el Seguro Social es una cuestión realmente yo diría, hasta de supervivencia, ¿no? Porque como los montos que tiene que asignar el Seguro Social para atender sus prestaciones son bien altos. Mire que, por ejemplo, para pensiones, de este año, según los datos que han sido publicados, se dice que será de 7.552 millones de dólares, ¿no? Y el dinero que suministran los afiliados activos para pagar pensiones, más o menos está en una cifra de 3.271, de manera que allí hay un déficit, ¿no? De 4.218 millones de dólares, ¿no? Y entonces, sucede que la forma de cómo se financie esta diferencia es con el 40%, pero en cuanto al 40%, el gobierno tampoco asigna lo que le corresponde para este año, más o menos está por 2.670 millones de dólares, porque lo que asignó son 2.960 millones de dólares, y allí hay que descontar 241 millones de dólares, que es para atender la prestación de salud de personas que no son afiliadas al Seguro Social, que es una cantidad pequeña porque en años anteriores, desde el año 2014, 2015, venían asignando para salud 1.500 millones, 1.600, 1.800, pero como esto se va desplomando en cuanto a la sostenibilidad financiera, sucede que el gobierno para este año asignó para salud 241 millones de dólares, ¿no? Con lo cual quiere decir que la problemática para estas personas va a ser mucho más difícil, y por supuesto para el Seguro Social igual, porque el Seguro Social va a enfrentar una tremenda presión de que no les atienden. Como digo, se trata de personas que no son afiliadas al Seguro Social, ¿no? Pero igual, el seguro tiene que tomar recursos, incluso violando la ley, porque el artículo 122 de la Ley de Seguridad Social menciona de que no, las autoridades no pueden tomar el dinero de otros seguros para financiar el déficit del fondo de salud. Entonces, por los cuatro costados, el Seguro Social tiene graves problemas, ¿no? Y esperemos que en este año se pueda hacer los correctivos, y sobre todo que el presidente de la República pues se ponga en serio a pensar, a reflexionar, y él mismo a decir con cómo soluciona el problema del Seguro Social como presidente de la República, como gobierno, porque si él no se detiene un momento a pensar sobre, bueno, yo sé que los problemas del Ecuador son múltiples, ¿no? De enorme crisis, ¿no? Pero en el caso del Seguro Social no se puede jugar con fuego, y entonces nosotros le vamos a enviar los criterios. En este momento, mi querido Gustavo, tengo que decirle a la audiencia que el Consejo Directivo del IES con el Consejo Nacional Electoral, por el lado de la gobernanza, así como la Superintendencia de Bancos, como efecto de oficios que yo les envié en diciembre del año pasado, el 9 y el 11 de diciembre, están recibido ya contestación del Consejo Nacional Electoral. También he visto un oficio del director general del IES que le envía a la Superintendencia de Bancos, en donde le dice que el proceso de elección está en camino. ¿Por qué? Porque la Superintendencia de Bancos le envió una comunicación el 17 de diciembre al Seguro Social, y le dio plazo de 5 días para que le informe cómo se viene manejando el proceso de elección, porque de acuerdo a la ley,
a esa ley de fortalecimiento y sostenibilidad crediticia que ellos mismos hicieron, le pusieron un plazo al Consejo Nacional Electoral que apruebe el presupuesto en 15 días, como efecto del presupuesto que le envíe el Seguro Social. Y luego, una vez que apruebe el presupuesto para la elección de parte del Consejo Nacional Electoral, nuevamente le vuelva a enviar al Consejo Directivo del IES para que lo apruebe al presupuesto en un plazo de 5 días y que si no lo hacía, en ese plazo de 5 días, podía ser objeto de destitución del cargo de las autoridades. Entonces, en la carta que les envié, yo les dije, han pasado 2 meses, 8 días de lo que se puso en vigencia esa ley, miércoles 1 de octubre del año 2025. Han pasado 2 meses, 8 días, yo le dije a las autoridades de las 4 entidades y prácticamente ustedes no han hecho nada, cuando ya hay plazos, ¿no? Así que a raíz de eso se pusieron a trabajar. En diciembre han hecho la primera sesión de trabajo de la mesa técnica entre el Consejo Nacional Electoral y el Seguro Social. Luego el 8 de enero, recientemente acabaron de hacer la segunda mesa y entiendo que están avanzando porque me enviaron el cronograma de elección, un borrador que me llegó a mis manos, ¿no? De sectores que están haciendo seguimiento de esto. Y entonces me dijeron que, de acuerdo a ese cronograma, las elecciones para elegir al representante de los asegurados y de los empleadores sería más o menos en septiembre. Aquí tengo la carta, Gustavo, el oficio que le envía el director general a la superintendencia de bancos. Aquí está, Gustavo, el cronograma. Esta es la comunica, este es el oficio que envía el director general del IES el 24 de diciembre del 2025 a la abogada Carmen Gabriela Maitaler Muñoz, ¿no? Ella es la intendente nacional de control del sistema de seguridad social de la superintendencia de bancos, ¿no? Respondiendo en los 5 días, porque la superintendencia de bancos le dio 5 días de plazo al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para que le informe de la forma como está llevando a cabo el proceso de elección. Y aquí en este oficio, el director general del IES hace referencia a los oficios que yo he enviado, o sea, me menciona a los oficios que envió el licenciado Henry Llanes, ¿no? Con fecha 9 y 11 de diciembre del año 2025, le dice la superintendencia de banco, sobre eso es lo que nosotros estamos haciendo seguimiento, y entonces le solicito al Consejo Nacional Electoral elabore el reglamento, es el pedido mío, elabore el reglamento de elección del representante de los asegurados y del representante de los empleadores. Le transcribe la carta, este texto, la superintendencia de bancos, el director general también le vuelve a transcribir el texto sobre lo que yo envié, y entonces a eso se debe este oficio que lo tengo en mis Bien, manos, que es vamos de a volver al tema de la organización, de la 24 de representación diciembre de en el 2025. IES. Vamos a retornar a ese tema. Quedémonos por un momento en el tema presupuestario. Cuando los gastos en el presupuesto superan ampliamente los ingresos por aportes, ¿qué salidas tiene la institución? Y no estamos hablando de cualquier presupuesto. El presupuesto del IES es casi tan grande como el presupuesto general del Estado. Está por lo menos en ese orden de dimensión. Entendemos que en el orden de unos 11.000 millones de dólares. Sí, el tema del dinero es muy delicado porque están en juego, están en juego las prestaciones de los afiliados en materia de salud y también en lo que tiene que ver con los jubilados sobre el pago de la pensión jubilar. Entonces, el tema financiero es crítico. Y yo le he vuelto a escuchar al economista Augusto Latorre de que él hace hincapié en la reforma que hay que hacer. También lo ha dicho en el mismo sentido el actuario Ibarra. Entonces, ellos están muy preocupados en la parte económica. Yo creo que allí tenemos que en algún momento llegar a la coincidencia porque yo tuve una conferencia conjuntamente con el director de pensiones el año pasado, en diciembre, con el economista Carlos Torres, y en donde hicimos mención a esto que menciona el actuario Ibarra, lo que menciona el economista Augusto Latorre,
Y nosotros le supimos decir allí en esa conferencia que se dio en las oficinas del Seguro Social, en las instalaciones del Seguro Social, de que nosotros que primeramente estamos planteando que se haga la reforma de los temas que acabo de mencionar, porque de ley va a haber una reforma, porque lo que menciona Ibarra y lo que menciona de la Torre no es que se pueda hacer con un decreto ejecutivo o con alguna resolución del Consejo Directivo del IES. No, eso tiene que pasar por una reforma a la ley. Entonces, lo que le mencioné yo es de que hagamos la reforma de la ley para que las prestaciones que no son del seguro pasen a las instituciones correspondientes, ¿no? Y si sobre eso tenemos que hacer un ajuste, habrá que hacer un ajuste, pero no podemos hacer un ajuste manteniendo el mismo statu quo y entonces este problema nunca va a acabar. Así que Ahora, hemos esperemos hablado que con eso, usted en ocasiones anteriores de lo grave, gravísimo, desastroso, diríamos, de que el sistema de pensiones vaya a fracasar ya en este año. Y allí estamos hablando de grandes cifras, 7.550 millones para cubrir las pensiones de aproximadamente 780.000 jubilados con ingresos de 3.400 millones que provienen de los trabajadores y empleadores y un déficit operativo de 4.150 millones. Si el gobierno persiste en entregar solamente una cantidad que no llega a esa cifra, que queda deficitaria en más de 1.000 millones, ¿qué va a pasar? claro, de acuerdo a las observaciones que yo le envié a la Asamblea Nacional, el monto del déficit, de lo que no entrega el gobierno, de lo que no va a entregar el gobierno para este año, asciende aproximadamente a 1.600 millones de dólares. Se han dado otras cifras que son de 1.400 millones de dólares, otros hablan de 1.000 millones, ¿no? Las cifras están siendo lo que yo veo imprecisas porque yo me estoy refiriendo en los datos a lo que consta en la proforma presupuestaria, porque yo la tengo en mis manos, la proforma presupuestaria para este año. Entonces, yo los datos que obtuve es de la proforma presupuestaria en cuanto a los montos, ¿no? Entonces, no es que vinieron, digo usted, por otra fuente, no, no, son datos de la proforma presupuestaria. Yo lo que creo es que lo vamos a volver a decir de una manera con mucho énfasis, ¿no? Este problema financiero, como digo, al presidente, a la Asamblea, a la Superintendencia de Bancos y al Consejo Directivo del IES, que ellos no pueden quedarse inmóviles, no pueden quedarse en silencio frente a una cuestión que es demasiadamente preocupante. La solución, entre comillas, de la desinversión, ¿hasta dónde puede ayudar? La desinversión no ayuda mucho porque más bien al desinvertir los fondos del fondo de pensiones, yo diría que para este año no habría problema, pero para el 2027 el fondo de pensiones no dispone de un ahorro para decir muy bien, podemos seguir utilizando los recursos del fondo de pensiones en vista de que el gobierno no los da, porque como bien ha dicho el economista La Torre, como bien ha dicho el actuario Ibarra, él dice, y no solamente que lo dicen ellos, sino que está en papeles, ¿no? Está en documentos, ¿no? O sea, la inversión que tiene hecha el Banco del IES en bonos del Estado, eso está superando los 14.700 millones de dólares. Las inversiones que están en los seguros, digamos, en las carteras quirografaria, hipotecaria y prendaria, al abril del año pasado estaban en 12.230 millones de dólares. De manera que sumando esos dos rubros, estamos hablando de 27.000 millones de dólares que están invertidos, esos dineros en lo que acabo de mencionar. Ujú. Pero aparte de eso, el fondo de pensiones, a través de otras inversiones, disponía de ese ahorro, ¿no? Que solamente para tener una idea, para el 2023 estaba en 5.500 millones de dólares, para el año 2024 estaba en 4.100 millones de dólares, para el año 2025 eso estaba ya menor a los 4.000 millones de dólares. Entonces, y para este año 2026 eso llegará, digo usted, yo calculo que será menos de 2.000 millones de dólares, ¿no? Y eso ya no es suficiente para financiar el pago de las pensiones en una parte de los recursos que estaban viniendo del fondo de pensiones. Así que la situación es, por ese lado, es dramática, ¿no? Bueno, y Hay que esto solucionar este simplemente año, como un sí o sí. comentario más allá del optimismo que ha mostrado en las cifras el presidente de la República que ha dicho que se ha incrementado significativamente el empleo en Ecuador. Esto no se nota en el IES. Y no sé en qué realidad vivirá el señor presidente de la República.
No sé en qué realidad vivirá, porque él cree que está haciendo el análisis por el lado de las exportaciones, ¿no? Y las exportaciones, así como dicen que se han incrementado, se van a incrementar en volumen, pero eso no se refleja en la creación de fuentes de trabajo. Por el lado de la inversión extranjera directa, nosotros tuvimos el año 2025 un monto de inversión extranjera directa igual que la de Haití, más o menos 275 millones, yo tengo el dato aquí, más o menos 275 millones de dólares es la inversión extranjera directa que se dio en el país en el año 2025, ¿sí? 275 millones de dólares. 275 millones de dólares, prácticamente es nada. Y por la Es forma como se la maneja las inversiones, mire que las inversiones, estimado Gustavo, dan resultado en los primeros años, sea minería, sea petróleos, o sea cualquier otra cosa, o telecomunicaciones. Pero ya una vez que entran a funcionar esas actividades económicas, ya no hay inversión extranjera directa, ya no viene dinero fresco. ¿Por qué? Porque esas economías empiezan, digo usted, a movilizarse en función de las reinversiones de una parte de bien. las utilidades, ¿no? Para no perdernos del hilo del IES, hablemos ahora sobre la crisis de gobernanza y representación. Retomémoslo, pues usted lo estaba haciendo ya. ¿Cuál es el asunto con Jorge Moncayo? No, esa era una violación legal y constitucional, estimado Gustavo, descarada, ¿no? Y además del caso del señor Moncayo y de quienes le apoyan siendo abogados, ¿no? O sea, prácticamente lo que se quería hacer es un asalto a la representación de los afiliados al Seguro Social. Eso está ya apelado por el Seguro Social porque es inconcebible que alguien que cree usted se me puede ocurrir a mí, bueno, yo nunca lo hiciera, una cosa como esas bárbaras, ¿no? No sé qué persona se necesita tener una condición especial para quererse meter a las oficinas por la tranquera. Sí que el 16, el viernes 16 de este mes, la jueza de Puerto Viejo, que a mi entender ha sido inducida a error por una acción de protección burda, porque no se puede tratar de otra manera, bien burda, que viola la Constitución y la viola la ley y quieren meterse a las oficinas del Consejo Directivo del IES. Yo lo que sugerí, y lo voy a decir en una comunicación, es de que el Seguro Social, viendo cosas como estas, debería poner el caso en la fiscalía, porque no puede ser ¿Cuáles que alguien se quiera serían los meter esta riesgos cosa. legales inmediatos para la institución si se llega a consolidar esa posesión a través de medidas cautelares? No, porque ya no lo podrían hacer, porque estos señores habían hecho por ahí una algazara la semana pasada de que les dé la acción de personal, pero qué descarados, ¿no? Unos descarados, ¿no? Pues no los puedo decir de otra manera. Y allí en Cuenca hay una señora que ha sido cuestionada por asambleístas, que dijeron que la familia se ha beneficiado, que ha tenido contratos dentro de los hospitales del Seguro Social, que la sacaron con visto bueno y de repente sucede que no la sacan con visto bueno, sino beneficiándola ahí con un despido intempestivo. Yo no sé cuántos miles de dólares se llevó. Y mire la audacia de estas personas a querer entrar al Seguro Social como que fuera Pedro en su casa, ¿no? Eso no puede Licenciado ser. Yanes, usted me parece había sugerido una tercera vía, que Mercy Maldonado regrese a la vocalía hasta que se realicen elecciones. Sí, sí, eso lo voy a plantear en esta semana porque el Seguro Social no puede seguir así. Y si las elecciones van a ser en septiembre, son algunos meses y el Seguro Social no puede permanecer Pero de si esta manera. hay viabilidad jurídica en esa propuesta, pues ella fue destituida en octubre del 2025. Sí, y fue destituida ilegalmente, bajo una premisa falsa. Yo sí tengo, yo sí para pronunciarme tengo que reflexionar, tengo que estudiar, para no sorprenderles a los periodistas, ni a los medios de comunicación, ni a la opinión pública. A ella la destituyeron bajo premisa falsa, porque dijeron que no tenía la experiencia. Cuando ella, al año 2022, que calificaron la superintendencia de bancos, tenía 20 años de ejercicio profesional. 22 años, 22 años, ¿no? Entonces no es que no tenía experiencia, ella tenía la experiencia del ejercicio profesional. Ella es licenciada en ciencias de la educación. Bien, el De- tiempo se de- nos agota, licenciado Yanes. Vamos con una última intervención. Lo cierto es que se ha iniciado un año muy difícil, una verdadera encrucijada de la cual no se sabe cómo va a salir el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
Sí, yo lo que creo allí, yo le digo al señor presidente de la República nuevamente, a la superintendencia de bancos, al Seguro Social, ya al Consejo Directivo del IES, no pueden jugar con fuego. Esto no pueden jugar con fuego. Este problema hay que arreglarlo este año, sí o sí. O sea, hay que hacer la reforma y obviamente empezar a organizarnos de una manera correcta, no así como viene el país, porque sucede que el país, todas las instituciones están en algarete, todas las instituciones, por temas económicos, por temas políticos y por temas jurídicos y de administración de justicia. Y el Seguro Social no es la excepción. O sea, hay que arreglar esa cosa este año. Le agradecemos mucho por habernos acompañado, licenciado Yanes. Gracias, me que Gustavo. Un lindo año para usted, y para la familia y para la audiencia. Igualmente para Un usted abrazo. y ojalá Pase para bueno. todos los ecuatorianos y para todos los afiliados y jubilados al IES. Gracias, Declaraciones Gustavo. del licenciado Henry Llanes Suárez, él es el presidente del colectivo ciudadano Frente Nacional por un Nuevo IES.